Buen día, hermanos. Dios los bendiga. A los que no saludé, Dios siga bendiciendo nuestras vidas. Vamos a compartir en esta mañana un pasaje del Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículos 35 al 51. Yo voy a leer la versión NTV, aviso por las dudas que lo vean un poquito distinto por ahí a la que tengan ustedes, pero me gusta esta versión. Así que bueno, ¿lo tienen? San Juan 1, 35 al 51. ¿Sí? Leemos. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó. Ellos contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los hombres que, al oír que Juan dijo siguieron a Jesús, Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: ven, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, hijo de José de Nazaret. ¿Nazaret?, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Bueno, compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le preguntó: ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Y agregó: les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. ¡Wow! Bueno, el domingo pasado estuvimos viendo un poco el testimonio de Juan el Bautista, donde declaraba que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual Juan no era digno ni siquiera de desatar las correas de sus sandalias. Esa era la persona de quien les había hablado que el Espíritu Santo había descendido durante el bautismo. Les había hablado a sus discípulos, ¿no? y a todos los que estaban ahí. Ahora, en la sección que nos toca, hoy veremos que al otro día, estando Juan con dos de sus discípulos, vuelve a ver a Jesús y dice nuevamente: miren, ahí está el Cordero de Dios.
Esta declaración, hermanos, es tremenda y sumamente importante para los discípulos y para todo judío que estuviera escuchando, porque al titular a Jesús como el Cordero de Dios, se les pasaría por la cabeza las escrituras del Antiguo Testamento. Al decir que era el Cordero de Dios, está diciendo, he aquí, el cumplimiento de toda la promesa de Génesis 3:15. En Génesis 3, el hombre cae en pecado e inmediatamente en Génesis 3:15 dice la palabra de Dios, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios promete que el pecado y el diablo serían destruidos a través de la simiente de la mujer, es decir, Cristo. También daba cumplimiento a la promesa de Abraham, a la simiente, el cumplimiento de la provisión de un sacrificio para Abraham antes de entregar a su hijo Isaac, antes de matarlo, ¿no? En Génesis 22, del 7 al 8 dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham no mató a Isaac porque Dios lo detuvo, pero Dios sí mató a su hijo por nosotros. También recordaba el cumplimiento del cordero en la Pascua, la salida de Egipto, el cumplimiento de la promesa a Moisés, que un profeta se levantaría de entre vosotros. También el cumplimiento de la promesa a David, que de su descendencia un rey gobernaría eternamente y para siempre. Podríamos seguir, tantas promesas hay de la venida de Jesús, ¿no? Dios había establecido un sistema de sacrificios, porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Y como dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por lo tanto, teníamos una sola oportunidad, que el Cordero de Dios, siendo sacrificado por nosotros e imputándonos su vida, justicia y sacrificio en la cruz, para poder tener perdón de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y resucitar en el día postrero para alabanza y gloria de nuestro Dios. Los discípulos, al escuchar a Jesús, le siguieron, como dice el versículo 37, comprendieron lo que significaba que Jesús fuera el Cordero de Dios. Dice el versículo 38 que Jesús vio que lo estaban siguiendo y les preguntó, ¿qué quieren? Y ellos le preguntaron, ¿dónde te hospedás? ¿Por qué les pregunta qué quieren, Jesús? Porque podían estar buscando cualquier otra cosa, pero ellos al escucharlo solo querían seguir al Cordero de Dios que les había dicho Juan el Bautista, y por eso a partir de ese momento le siguieron. Al principio no como discípulos, sino para conocerlo y corroborar lo que había dicho Juan el Bautista, pero después fueron leales discípulos del Cordero de Dios. Luego preguntaron dónde moraba. ¿Por qué? ¿Por qué le hicieron esa pregunta? Porque los discípulos querían pasar tiempo con Jesús. Por eso la pregunta, porque querían estar con Él, compartir, escuchar sus palabras. Es lo mismo que un matrimonio. El hombre y la mujer se unen para conocerse, compartir la vida, sus planes, ¿sí? La iglesia es la esposa de Cristo y queremos compartir con Cristo, queremos estar con Él, conocerlo y amarlo cada día más. Cuando envió el Espíritu Santo moró en nosotros. La palabra original es
tabernaculizó, o sea, hizo tabernáculo en nosotros. Dios mismo hizo morada en nosotros y por eso queremos estar con Él. Conocerlo, amarlo, disfrutar de su compañía, sentirnos seguros en sus manos, sabiendo que pronto estaremos con Él por toda la eternidad, gracias a su eterno amor y gloriosa misericordia. Vengan y vean, les dijo. Y ellos lo siguieron y se quedaron con Jesús. Notemos algo importante. Los discípulos no fueron a Jesús por sus propios medios, sino que al escuchar sus palabras, vieron que en él había algo especial. Juan 10:14 dice: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Juan 10:16, 2 versículos después dice: además tengo otras ovejas que no están en este redil, o sea nosotros, los gentiles, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 6:65 dice: ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Juan 6:70 dice: Jesús les respondió: ¿no os he elegido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? ¿Recuerdan a los discípulos cuando iban camino a Emaús poco después de la resurrección? Dice en Lucas 24:32, y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba? Estaban escuchando la palabra del Creador, del Soberano, en el camino, y cuando nos abría las Escrituras, cuando las escudriñaba, cuando las desmenuzaba y se las exponía. ¿No arde nuestro corazón cuando escudriñamos las Escrituras? Cuidado con pensar que nosotros encontramos a Jesús y lo elegimos. Todo es obra de Él y Dios no comparte su gloria con nadie. No es que nosotros lo encontramos a Él, nosotros fuimos a Él. No. Él nos trajo a sí mismo. Él nos llevó a Él, al mismo. ¿Sí? Él nos sedujo con ese amor eterno. Él fue el que empezó la obra. Nosotros jamás hubiéramos ido a Cristo si no hubiera sido porque Dios transformó, produjo en nosotros ese nuevo nacimiento para poder verlo, amarlo y ahí sí seguirlo y tener fe y todo lo que viene después. Fue Él. Dice Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Dónde vemos que hicimos algo nosotros? Él dice que nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y después nos glorificó. ¿Quién lo hizo todo? ¿Nosotros? No hicimos nada nosotros más que venir a Él con todos nuestros pecados cuando Él nos llamó, cuando Él nos sedujo con ese amor eterno y glorioso. En el versículo 40 de Juan 1, vemos que uno de los discípulos era Andrés. Si bien no dice explícitamente que el otro discípulo era Juan, el escritor de este evangelio, hay consenso en creer que por la humildad que caracterizaba a este apóstol,
no se quiso mencionar, pero nadie que no hubiese estado ahí conocería con tanta precisión. Fíjense que el versículo 39 dice hasta la hora, dice que eran las 4 de la tarde, ¿sí? Nadie que no hubiera estado ahí conocería con tanta precisión lo que pasó en ese encuentro que cambiaría la vida de estos dos seguidores. Aparte que hay consenso general en la iglesia primitiva de que esto era así, ¿no? En el versículo 41 dice que Andrés fue a buscar a su hermano Simón y es glorioso ver cómo le dijo a quién habían encontrado. Fíjense que dice, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. No dijo a un maestro, no dijo a un profeta, no dijo a alguien que habla lindo. No, les dijo, encontramos al Mesías. Si bien Jesús todavía no se identificaba como tal, sus ovejas conocen su voz. Recuerdo que cuando era chico solía ir al Parque Lezama a andar en bicicleta, vivía ahí cerca, y muchas veces me paraba y escuchaba a hermanos que predicaban el Evangelio. Después a la noche iba a mi casa y yo estudiaba en el nocturno, y cuando llegaba muy tarde y entonces comía muy tarde, y siempre a la noche cerraban, en esa época se cerraba la transmisión a determinados horarios, y bueno, y antes de cerrar había un pastor que cantaba alabanzas y adoraba al Señor, y yo no era cristiano, pero lo escuchaba hablar y me conmovía en mi espíritu. Me hacía, no sé cómo describirlo, me emocionaba, me cautivaba, y yo todavía no conocía al Señor. Pero Jesús sí me conocía. Y me estaba preparando para que un día yo le conociera a Él. Gloria a Dios. Andrés llevó a Simón, y cuando Jesús lo vio, lo primero que le dice, después de mirarlo fijamente, parecía estar mirando su corazón, lo profundo de su ser, y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Tu nombre es Simón, y se lo cambia a Pedro con total autoridad. Fíjense que Simón no dijo, no, ¿cómo? Yo soy Simón, como Pedro, no. ¿Quién sos vos para cambiarme el nombre? No, con total autoridad se lo cambió, y Pedro calladito la boca, porque el pastor de las ovejas la llama por su nombre. Vemos a lo largo de la Biblia que Dios muchas veces cambia el nombre de sus hijos. Vemos a Abraham, que lo llamó Abraham, a Sarai, que la llamó Sara, a Jacob lo llamó Israel, a Saulo lo llamó Pablo. En cada cambio de nombre marcó un nuevo llamado, propósito o identidad espiritual. Cuando Dios cambia el nombre de una persona, no es un detalle superficial ni menor, sino una señal de transformación profunda. Por ejemplo, Abraham y Sara. Este cambio marcó el inicio de un pacto eterno con Dios y la promesa de descendencia en naciones de un hombre sin hijos a un padre de multitudes, de una mujer estéril a madre de naciones. En el caso de Jacob, ya no sería el suplantador, sino que sería patriarca del pueblo escogido. Su nombre, Simón, revelaba un destino espiritual de engañador a príncipe con Dios. En Simón, Jesús lo llamó piedra,
porque sería el fundamento visible de la iglesia, de impulsivo y débil a roca de la iglesia. En resumen, cuando Dios cambia un nombre, marca un antes y un después en la vida de la persona. Es un recordatorio de que ya no son los mismos, sino que tienen un nuevo propósito, una nueva identidad o misión bajo la voluntad de Dios. ¿Y sabes una cosa? Escuchá lo que dice Apocalipsis 2:17. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré del maná que ha sido escondido en el cielo. Escuchen ahora. Y les daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo, que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Dios nos está dando un nuevo propósito, una nueva misión en el cielo, que solo Él y nosotros comprenderemos. Es maravilloso. El versículo 43 dice que Jesús fue a Galilea. La mayoría de los habitantes de Galilea, principalmente eran judíos, vivían en aldeas y pueblos, dedicándose a la agricultura, al pastoreo, la pesca. También era una mezcla de culturas con influencias griegas y una población diversa, pero ahí estaba Felipe y Natanael. Y Jesús fue a buscarlos ahí. Cuando encontró a Felipe, le dijo, ven, sígueme. Y si bien no se dice cuándo, pero sí se dice que Felipe fue a buscar a Natanael. Felipe, al encontrar a Natanael, no le dijo, vení que encontré a alguien interesante o cualquier otra cosa que se les pueda ocurrir a ustedes. No, le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. ¡Wow! Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. Poco había escuchado a Jesús, pero ya sabía quién era. Natanael, medio incrédulo, le dice, ¿Nazaret? ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Claro, porque Nazaret era una aldea muy chiquitita, tenía 200 a 500 habitantes en la época de Jesús. Era una humilde aldea agrícola, sin importancia política ni religiosa, casi desconocida. Lo glorioso es que de ahí vivía el Salvador, el Cristo. Dios a veces usa pequeñas cosas para hacer grandes cosas. Puede usar a una persona sin mucho estudio o capacidades para apoyar en oración ministerios tremendos, iglesias pujantes que transforman el lugar donde están. Felipe le contesta, vení y velo vos mismo. No importa lo que yo diga, velo con tus propios ojos. No me creas a mí, míralo vos, escúchalo. Lo mismo que le dijo Jesús a Juan y Andrés, ¿verdad? Vengan y vean. Cuando nosotros vamos a Jesús, somos transformados por su amor, misericordia. Al conocerlo y estar con Él, nuestras vidas se centran en la voluntad de Dios, como alabanza, dando alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Cuando se acercan, no les dio tiempo a nada. Jesús le dijo, aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro, alguien en quien no hay engaño.
chao. Lo desarmó Natanael, ¿no? ¿Se imaginan? Ustedes van a ver a la persona de que Moisés y los profetas se habían hablado, me voy arrimando y él me dice esas cosas, chao, ¿no? Yo iba medio, a ver, ¿quién será este? Y este lo primero que hace es desarmarme antes de que yo diga nada, cuando me estoy arrimando nada más. Y este le pregunta, ¿cómo es que me conoces? Jesús nos conoce desde antes de la fundación del mundo, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre y ya sabíamos que éramos parte de su redil eterno. Jesús solo tuvo que decirle, te vi debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara. Esto fue suficiente para reconocer la voz del pastor de pastores y señor de señores, e inmediatamente dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. El Señor no lo había visto, el Señor ya lo había visto, lo venía buscando, y en cuanto lo oyó, reconoció quién era, aunque todavía no lo conocía. ¿Sí? Reconoció la voz del maestro, en su espíritu lo reconoció, pero él todavía no sabía quién era, no lo conocía. Jesús le dice, ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. ¿Crees por esto solo? Esperá a ver lo que tengo preparado para ustedes. Agárrense, muchachos. El versículo 51, y ya concluyendo, dice, y agregó, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Esto nos remite a Génesis 28, 12 al 15, donde Jacob estaba durmiendo y dice, mientras dormía Jacob, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en que estás acostado te pertenece. Yo te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur, y todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo. ¡Wow! Y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. Yo no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Jacob iba a ser el instrumento para que el pueblo de Dios se formara. En ese momento la escalera llegaba al cielo y allí estaba Dios. Y por ella subían y bajaban ángeles portadores de las bendiciones de Dios para Jacob y sus descendencias. Pero ahora la escalera iba desde el cielo, donde está Dios Padre, y terminaba sobre Jesús. ¿Quién es la escalera? Dice el versículo. El único camino para llegar a Dios es Jesús, quien es la escalera. El sueño de Jacob fue simbólico. Jesús es la realidad, es la verdad.
Y al decir que los cielos estarían abiertos, está hablando de que en medio de las tinieblas de este mundo, Dios pone una escalera donde ángeles suben y bajan para hacer la obra de Dios en el mundo. Dios, Jesús, es el medio por el cual Dios viene al hombre. El Señor les dijo a Andrés y a Juan: vengan y miren. Felipe le dijo a Natanael: ven y mira. Pero el Señor le dijo a Natanael: mayores cosas verán. Y ellos vieron el cumplimiento de las palabras de Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos vieron la muerte y crucifixión de Cristo en la cruz. Vieron el cumplimiento de toda la historia de la redención. Y no solo eso, vieron cómo Jesús resucitó de entre los muertos y la tumba quedó vacía. Y cómo ascendió a los cielos, y un día todos veremos cómo el Hijo de Dios, el Cordero inmolado, regresa por su pueblo. Permítanme leerles un pasaje que a mí me quiebra y glorioso. Apocalipsis 5. Dice: luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo y leerlo. Entonces comencé a llorar amargamente porque no se encontraba a nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo: deja de llorar, mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y los 7 sellos. Entonces vi a un cordero que parecía sacrificado, que había sido sacrificado, pero ahora estaba de pie ante el trono, y los 4 seres vivientes, y en medio de los 24 ancianos tenía 7 cuernos y 7 ojos que representan los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Él pasó adelante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y la has transformado en un reino de sacerdotes para Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y entonces oí a toda criatura en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. Qué tremenda escena, mis hermanos, qué tremendo, qué glorioso. Solamente el Cordero
es digno. Vengan y miren al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Eso es lo que nos motiva en nuestra vida de todos los días, ver a Cristo. Eso es lo que nos motiva cuando venimos a la iglesia. Queremos escuchar hablar a Cristo a través de todas las Escrituras, porque queremos ver a Cristo, que sea Él nuestro más profundo anhelo para nuestras almas, ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oremos al Señor. Eterno y soberano Señor, te adoramos, te exaltamos Señor, porque vos estás sentado en el trono, porque vos sos soberano, glorioso, eterno, porque nada ni nadie Señor puede pararse frente a ti Señor y reclamarte ni siquiera mirarte cara a cara, sino caemos postrados ante tu presencia porque vos sos el Rey, el Señor, el que está sentado en el trono, el que gobierna con autoridad. Señor, mi amado Dios, te damos gracias porque vos mandaste al Cordero, a esta tierra, Señor, y no solamente lo mandaste para que viviera una vida justa, santa, que después nos imputaste a nosotros, Señor, sino que también lo mandaste para que fuese sacrificado por cada uno de nosotros, Señor, para que hoy nosotros podamos tener el privilegio, Señor, el honor de poder venir ante tu presencia, Señor, ante el trono de la gracia, a adorarte, a exaltarte, a reconocerte, a buscar tu rostro, Señor. Gracias, Cordero bendito. Gracias, Pastor de pastores, porque vos nos has llamado a este redil glorioso que es tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque no merecemos nada. Gracias porque vos sos glorioso y eterno y sublime, maravilloso, digno de ser alabado, adorado y exaltado por todas las generaciones, mi Dios. Padre precioso, en esta mañana queremos rogarte, Señor, que nos ayudes a verte, que nos ayudes a ver a Cristo, Señor, en tu palabra, en nuestras vidas. Cada momento de nuestra vida, Señor, podamos ver a Cristo. Cuando estemos en nuestros trabajos, Señor, poder verte, poder adorarte y exaltarte cada momento. Cuando estemos en nuestros hogares, Señor, cuando estemos haciendo la comida o cuando estemos, no sé, cortando el pasto, lo que sea, Señor, que podamos ver a Cristo y la obra gloriosa que Él ha hecho a nuestro favor, para gloria, honra y alabanza de tu nombre, mi Dios. Señor, ya nos has traído a ti, Señor. Queremos verte cada día, deleitarnos en tu amor, sentirnos seguros, así como el polluelo, Señor, como la gallina protege a sus polluelos debajo de sus alas, Señor. Queremos sentirnos seguros, Señor, debajo de tus alas. Oh, Dios maravilloso, te adoramos, Señor. Y te damos gracias por este privilegio glorioso que nos has dado sin merecerlo. Gracias, Señor, porque todo lo has hecho vos y todo es para tu preciosa gloria, Señor. En el precioso nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Amén.